Muy buenos días para todos. Es un verdadero placer poder moderar este panel sobre talento para exportar servicios, donde presentaremos los casos de Uruguay y de Chile en el marco de esta semana virtual de Outsource to LAC. Daremos comienzo con el caso de Uruguay, donde quisiéramos presentar a nuestros panelistas que han formado parte de este programa de apoyo a los servicios globales de exportación, que fue una iniciativa que lideramos desde el Banco Interamericano de Desarrollo junto con el gobierno de Uruguay en el año 2012, que buscaba posicionar al sector de servicios globales, incrementando sus inversiones, sus exportaciones y el empleo en el país. Y para ello se trabajó en 3 grandes líneas de acción. En primer lugar, en lo que hace al posicionamiento internacional de la localización de Uruguay como destino para empresas internacionales en el rubro. En segundo lugar, en lo que tiene que ver con la generación de capacidades para incrementar la participación del sector en la economía. Y en tercer lugar, en lo que refiere a la mejora o adecuación del marco normativo para el impulso y el fomento de este sector en Uruguay. Durante la vida del programa, entre los años 2013 y 2019, más de 35 empresas internacionales decidieron radicarse, establecerse en Uruguay y ampliar sus operaciones, algunas de las cuales nos acompañan hoy. Eso implicó una generación de más de 1.900 puestos de trabajo y un incremento en las exportaciones de alrededor de $400 millones en la contribución. Por otra parte, también se capacitaron más de 6.000 personas y se generaron capacidades institucionales en distintas agencias del sector público, que también hoy haremos foco. Así que, sin más, quisiera presentar a nuestros panelistas de lujo, que fueron parte fundamental de este programa. En primer lugar, al director ejecutivo de Uruguay 21, que es la Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de Uruguay, el señor Jaime Miller. Al señor Pablo Darch, que es el director del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, el INEFOP. A Viviana Martínez, la coordinadora del área de desarrollo de talento de Uruguay 21. A Ana Pelufo, gerenta de recursos humanos de BASF. Y a Bernardo Mancella, también gerente de desarrollo de talento de Globant en Uruguay. Así que quisiera darle la palabra a Jaime Miller, en primer lugar, que nos contará un poquito por qué Uruguay apostó al desarrollo de este sector. Adelante, Jaime. ¿Qué tal? Buenos días para todos. Gracias, Federica, por la invitación. Y parece mentira, pero hace ya 9 años que participamos del primer Outsource to LAC en Montevideo. Así que ha sido un camino, como tú decís, muy provechoso para nuestro país. Uruguay hoy tiene el 21% de sus exportaciones son servicios globales, o sea, es un rubro de exportación que casi que equipara los tradicionales de bienes del Uruguay. Entonces, en definitiva, eso arrancó allá en el 2011 o 2012, con el programa que tú referías de servicios globales, industria que no teníamos hace 10, 15 años, y que ha explicado el crecimiento de exportaciones globales de Uruguay. Así que me permito felicitar al BID por esa iniciativa, de la que fui parte como cliente en su momento, porque éramos, digamos, agentes de atracción de inversión con mi trabajo anterior en Sudamérica. Entonces, lo primero es eso, destacar la importancia que tiene esta industria para nosotros, en particular para Uruguay 21, es uno de los sectores que vamos a priorizar, porque es donde tenemos grandes posibilidades de crecimiento. El programa de servicios globales que tú referías fue fundamental, sobre todo por concientizar a quienes manejan las políticas públicas de la importancia de este sector, de lo que podíamos crecer, y de hecho se logró, y en ese sentido Viviana va a explicar más adelante cómo se traduce eso a números y a actividades, y en definitiva, tanto nos gustó que los metimos adentro de Uruguay 21, así que estamos muy contentos con eso. Y después, simplemente para dar algunos elementos de los que tiene Uruguay para ofrecer a este sector, y dar la palabra a los panelistas, simplemente quiero destacar 3 o 4 cosas que hacen a Uruguay diferente o diferencial en su oferta, que son básicamente, primero, a ver, todo país dice que tiene talento calificado, y es cierto, porque hay diferenciales en cada país en su talento. Creo que los diferenciales de Uruguay están dados por el bilingüismo, o sea, por la capacidad que tiene el Uruguay de tener buen inglés y buen portugués, que no es fácil conseguir en otros países.
Entonces digamos, apreciación es de que el talento calificado le podemos poner esa dimensión de bilingüismo en Uruguay bastante marcada. Y bueno, ojalá los siguientes panelistas puedan corroborar lo que digo. En definitiva, esa parte es muy importante porque es justamente lo que permite exportar. Luego, te diría que los incentivos tributarios que tiene el Uruguay desde el punto de vista para una empresa que se instale en Uruguay a exportar servicios, son bastante únicos porque tienen, digamos, un esquema, primero que es full compliant con los guidelines que tiene la OCDE y demás, y segundo que tiene, digamos, para todos los gustos un tipo de incentivo, tanto el software como los instrumentos que hay en las zonas francas permiten, digamos, una competitividad muy buena a la hora de todo lo que es la parte tributaria. Y por último, algo que es característico del Uruguay desde hace más de 50 años, que es la libertad financiera, la posibilidad de poder ser dueño de la divisa, o sea, de que tú exportás servicios, facturás dólares y los dólares son tuyos, si están en una cuenta corriente bancaria en dólares, podés pagar en dólares, podés facturar en dólares, todas esas cosas que parecen, digamos, que son naturales, no es común en América Latina, y eso creo que nos posiciona de otra manera a la hora digamos, de canalizar inversiones que usen Uruguay como plataforma de exportación. O sea que, en definitiva, sí es cierto que Uruguay tiene un posicionamiento de costos quizás un poco más alto que otros países, pero también hay que mirar por el lado del ingreso las ventajas que tiene poder exportar servicios de Uruguay con esas dos ventajas tributarias y financieras. Y por supuesto, anclados en un recurso humano que ha demostrado que tiene las capacidades para atender varios países, ¿no? Así que bueno, encantadísimo de estar abriendo este panel, y muchas gracias por la invitación, y felicitaciones de nuevo por este programa que ha sido un exitazo para el Uruguay. Muchas gracias, Jaime. Y bueno, en ese mismo sentido que planteabas tú, nos gustaría darle la palabra a Viviana para que pueda contar un poco más sobre por qué Uruguay 21 apostó a la generación de talento en el sector, y en qué consistieron estos instrumentos de generación de capacidades ofrecidos, sus principales resultados y algunas lecciones. Adelante, bueno, Viviana, por favor. Muchas gracias, Federica. Buenos días. Un gusto estar con todos los panelistas y un gusto estar en Outsource to LAC, que como bien decía Jaime, es un evento que llegó para quedarse, ¿verdad? Y para hablar de los temas de actualidad para todo el sector empresarial y para los países. A nosotros, algo quizás un poquito de historia, y después sí vamos a los resultados y fundamentalmente a lo que aprendimos en este camino, ¿no? Que puede ser interesante para quienes estén escuchando. Para nosotros, cuando nace este programa, por allá por el 2012, una de las cosas interesantes del planteo del programa por parte del BID, que era cofinanciador con el gobierno uruguayo, era, bueno, se necesita darle una mirada bien específica y concreta a la industria de los servicios globales. Es una industria que viene creciendo en el mundo, que tiene muchos atributos positivos para un país, y que en Uruguay no lo estábamos mirando de forma integral. Entonces ahí vino como los primeros desafíos en el por qué apoyar esta industria, qué valor le agrega a un país tener una fuerte industria de servicios globales y tener instrumentos que acompañen ese crecimiento. La principal reflexión que surgió en aquel momento tenía que ver con la necesidad no solo de contar con estadísticas nacionales, con un conocimiento, con una oferta bien clara para el sector, sino de desarrollar políticas e instrumentos que tuvieran la integralidad, la flexibilidad y la agilidad necesaria que este sector de actividad requiere. Y por ahí pasó como el desafío más global que teníamos, ¿verdad? De decir, bueno, no se trata solo de tener una política sectorial de atracción de servicios hacia Uruguay, sino que una vez que llegan al país, tener una agenda bien clara de políticas e instrumentos que luego de hecha la atracción, que ahí está la vocación de Uruguay 21, también esté la vocación de mejorar la competitividad de todas las empresas que tenemos en el país para internacionalizarse en este sector, pero fundamentalmente aumentar lo que es la empleabilidad de las personas para trabajar en este sector y la competitividad de las empresas para exportar más y mejor desde nuestro país. Entonces, el primer desafío fue ubicar a Uruguay en el mapa como un actor relevante y atractivo para desarrollar servicios desde Uruguay para el mundo. El segundo fue cómo esto lo traducimos hacia el talento, hacia las personas. Es decir, cómo hacemos
para que este sector, que quizás no era tan visible, que no era tan claro, este nexo entre el sector de exportación de servicios globales, con todo el talento que teníamos en nuestro país y que requería claramente conocer este sector. Y cuando digo talento, ella no es solo las personas que quieren insertarse en la industria, es todo nuestro parámetro del sistema educativo, es todo el ecosistema que tenemos que preparar para que se desarrolle este sector. Y ahí fue que los instrumentos que se desarrollaron fue con esa mirada, una mirada integral, con una mirada que nos permitiera hacer la atracción de inversiones, pero también una gran política e instrumentos de aftercare, en donde la internacionalización y la mejora de la empleabilidad eran como los ejes. Y ahí empezamos a trabajar en todo lo que es la interinstitucionalidad en el abordaje de los desafíos que teníamos. Y ahí teníamos desafíos que obviamente que hacían al país para posicionarse mejor, pero desafíos internos. Bueno, ¿cómo hacemos para que el sistema educativo tenga una articulación más dinámica con el sector de servicios globales, con el sector empresarial, con todo el tejido y el ecosistema? ¿Cómo hacemos para hacer un diálogo virtuoso entre lo que necesitamos para desarrollarnos como país y lo que necesitan las personas para desarrollarse profesionalmente en este sector? ¿Cómo hacemos para articular las demandas del sector privado y una política de Estado que incluía no solo a Uruguay 21, sino a una multiplicidad de organismos que tenían que desarrollar y elaborar instrumentos para justamente atender estas necesidades? Y ahí fue que desde Uruguay 21 no solo nos dedicamos a la atracción, que es nuestro core, sino que incluimos el talento como parte de la estrategia. Y en esto de incluir el talento como parte de la estrategia, una de las cosas que empezamos a ver era que no alcanzaba con acompañar a la empresa cuando llegaba al país, sino que teníamos que facilitarle el acceso al talento. Y ahí se desarrolla uno de los primeros instrumentos, que es Smart Talent, que en su momento se le llamaba mucho un registro de talento, pero en realidad a nosotros nos gusta decir que es la intersección entre el talento, las empresas, el ecosistema educativo, y donde en realidad hacemos posible ese diálogo virtuoso. Es un portal laboral, claramente es un portal laboral, pero es un portal que trata de levantar la mira, de decir, bueno, no alcanza solo con ofrecer trabajo, que las empresas sean parte del portal, sino que tenemos que acercar la demanda, esa oferta de empleo, perdón, con todo ese talento que está disponible. Y tenemos que acercar a las empresas, tenemos que ayudarlas a fortalecer su marca empleadora, tenemos que vincularlas con el sector educativo, y ese es el abordaje que se hace con Smart Talent. Hoy tenemos en Smart Talent más de 36.000 perfiles profesionales, en donde la mayoría están dentro del área de tecnologías y el área de negocios en cuanto a perfiles, y es un portal vivo, es un portal que día a día va creciendo y va sumando empresas y personas, pero también va sumando instituciones que quieren trabajar en el desarrollo del talento en Uruguay. Uruguay es un país chico, pero que apuesta a la calidad, y en la apuesta de calidad se nos va la vida en el talento, y esa es la apuesta desde Smart Talent como portal laboral. Pero también sabíamos y éramos conscientes que hay gaps que quizás tenemos, y no los tenemos solo nosotros, en América Latina en general, y además la demanda de este sector es muy rápida, es muy ágil, y hay demandas de capacitación que se requieren y que son inmediatas, en el corto plazo. Hay algunas que las tenemos que trabajar con el sistema educativo para presionar, para que las cosas sucedan y para justamente dar oportunidades a toda la población, pero hay algunas que tenemos que ayudar a las empresas en los desafíos del corto plazo. Viene una empresa, se instala, y ahí yo no voy a hablar porque por suerte tenemos a Globant y BAF, que lo pueden contar muchísimo mejor que yo, pero sí el espíritu era, con los Finishing Schools, era justamente tener un instrumento para que esa demanda de la empresa de requerimientos de capacitación cuando se va a instalar en el país o cuando está pensando en ampliar su operación, tuviera una demanda de capacitación, y nosotros con un subsidio que entendía a la perfección la necesidad de la empresa, rápidamente podíamos actuar y colaborar con la empresa en ese proceso de desarrollo profesional. ¿Qué generamos ahí? Mayor competitividad, mayor posibilidades de las empresas de ampliar sus operaciones, pero además también mejores condiciones de empleabilidad para las personas. Entonces para nosotros era como una ecuación perfecta. Y sabemos que también como un país chico que está abierto al talento, otra necesidad que teníamos era contar con instrumentos que facilitaran a las empresas al momento de llegar al país. Es decir, nosotros sabemos que una empresa cuando se va a instalar necesita traer, repatriar personas,
captar talento del extranjero. Uruguay es un país de puertas abiertas, lo ha dicho hasta el cansancio en estos días el presidente que ha estado hablando en distintos foros y medios internacionales. Somos un país abierto por naturaleza, entonces ya no solo el instrumento de finishing, de capacitar a nuestras personas cuando tenemos algún gaps, de ayudar al acceso al talento a través de Smart Talent, sino que también trabajamos de forma conjunta con el Ministerio de Relaciones Exteriores en un fast track de residencias, en donde se hicieron más de 1000 residencias. Entonces, este combo de instrumentos que nos permiten el abordaje integral del talento, una página como el Living Uruguay que nos permite simplificar toda la información de llegada al país, son instrumentos que desarrollamos pensando en el sector, en el desarrollo del sector, en mejorar las potencialidades de Uruguay para la atracción de inversiones y fundamentalmente para mejorar la competitividad de las empresas que están en Uruguay y mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas. Si lo tenemos que llevar a números, claramente Smart Talent es un portal que va creciendo día a día. Yo decía que teníamos más de 36.000 personas registradas, más de 3.000 oportunidades publicadas, 350 empresas del sector que están activamente en este momento publicando, y en el caso de Finishing tenemos más de 300 empresas financiadas, más de 9.000 personas capacitadas, 4.400.000 de inversión, en donde es una inversión en donde el Finishing Schools con financiamiento de INEFOP, ahora había solo un minuto porque por suerte está Pablo Dash, el director de INEFOP, que va a hablar de este tema, pero básicamente lo que hacemos ahí es inversión pública e inversión privada. Los privados ponen parte de los fondos para el desarrollo de las personas. Y en Fast Track hemos logrado facilitar el acceso a que las personas puedan llegar a nuestro país de forma rápida y eficiente a más de 1000 personas de distintas empresas que hoy están trabajando acá en Uruguay. Uruguay se jacta de ser un país multicultural y los instrumentos tienen que acompañar eso, ¿verdad? Y un poco las lecciones aprendidas. A ver, nosotros tuvimos desafíos varios, o sea, sabíamos que el programa tenía financiamiento del BID, pero que también teníamos que apostar a la sostenibilidad. Algo decía recién el director ejecutivo Jaime cuando justamente planteaba el tema de hoy, este programa vive y es realidad dentro de Uruguay 21. Eso hace la sostenibilidad de las políticas. Ya no se necesita, digamos, el cofinanciamiento del BID para estar dentro del tejido de las políticas que hoy tiene activas Uruguay 21. Pero también sabíamos que necesitábamos trabajar con el Ministerio de Relaciones Exteriores para mejorar todo lo que es la atracción de talento, y por eso el Fast Track se hizo en acuerdo con ellos y en acuerdo con el Ministerio del Interior, y quizás lo más significativo e importante también era encontrar un canal para darle sostenibilidad al instrumento de Finishing Schools. Y ahí empezamos a conversar con el Instituto Nacional de Formación Profesional, que tiene justamente el rol principal en esto de la formación profesional, y nos encontramos con algo bien interesante, y primero fue una institución de puertas abiertas que quería trabajar este tema, que quería entender cómo ser ágil, eficiente, rápido, y entender y ser permeable a las necesidades del sector empresarial, y bueno, y nos pautamos a hacer un piloto que empezó en 2016, y que hoy ya se volvió más que un piloto, una realidad, algo que está estable dentro del staff de instrumentos que tenemos para atender los servicios globales, y es un acuerdo que nos ha permitido esto de la interinstitucionalidad llevarlo a la práctica, ¿verdad? No solo quedarnos en esta articulación. Entonces, en términos de aprendizaje, es esto del abordaje sectorial con planes estratégicos, el abordaje del talento como un factor clave para la atracción, el posicionamiento y la sensibilización hacia diversidad de actores, y las alianzas institucionales para hacer posible la sostenibilidad de los instrumentos. Perdón que hablo muy rápido, pero quería trasladar las principales ideas. Gracias por el Muchas gracias, Viviana, espectacular. Bueno, y ahora sí damos la palabra un poco al sector privado, entender un poco estas empresas beneficiarias, y vamos a pedirle a Ana si nos puede contar un poco cómo fue que BASF, una compañía productora de químicos de clase mundial, decidió instalarse en Uruguay para ofrecer sus servicios a todas las operaciones que tienen en las Américas, y cómo estos distintos instrumentos a los que hacía referencia Viviana contribuyeron en ese escalar de la operación en el país desde la instalación hasta la fecha. Adelante, Ana. Bueno, muchas gracias, buenos días para todos, y bueno, muchas gracias, la verdad que es un lujo ser parte de este evento y de este panel. Y en aras de respetar el tiempo de todos los colegas, voy a ser como súper concreta en los dos puntos que estás planteando, Federica. Primero que nada, ¿por qué una compañía como BASF se instala?
hay una anécdota que cuenta siempre la persona que resolvió la localización en Uruguay, y él siempre decía, bueno, una cosa es por la que vinimos a Uruguay, otra cosa es por la que nos quedamos en Uruguay. Y él decía, bueno, cuando uno empieza a buscar localizaciones para un centro de servicios, sin duda mira todos estos índices de estabilidad política, social, económica, calidad de vida, infraestructura, comunicación, conectividad, etcétera. Y la verdad es que Uruguay en el contexto regional en eso como que saca buena nota en general. Sin embargo, cuando vinieron a Uruguay, lo que se encontraron a las pocas horas de pisar Uruguay fueron dos cosas completamente distintas y que fueron las que en definitiva justificaron la localización acá. La primera es un país de puertas abiertas, un país donde desde el gobierno, a través de las distintas instituciones, las instituciones de educación, etcétera, todos dieron la sensación de bienvenida, y eso es bien interesante para una compañía, sentir que se instala en un lugar donde es bien recibido. Y ahí obviamente que Uruguay 21 tuvo un rol importante, porque creo que fue como una suerte de chaperón en la llegada de la compañía a Uruguay. Y por otro lado, lo que también sorprendió, y sorprendió mucho, fue lo que era la fuerza laboral en Uruguay. Más allá de la disponibilidad de personas como muy bien capacitadas, que creo que para gente que viene de Europa eso es como una sorpresa a veces, el nivel de los profesionales que hay en Uruguay, el nivel de actualización que tienen todos los jóvenes que van egresando o incluso que están estudiando, la disponibilidad de idiomas, el manejo de herramientas de tecnología, etcétera, son perfiles bastante completos en ese sentido. Pero sobre todo se encontraron con una población ávida de aprender, de tomar riesgos, de decir, bueno, ¿dónde están las posibilidades y vamos a tomarlas? Muchas soft skills de esas que una vez las toma como muy a la ligera, piensa que bueno, que al final del día, si sabemos algunas cosas como mucho más técnicas, está bien. Acá la realidad que lo que hizo quedarse en la compañía fue justamente eso, encontrar gente con muchas ganas de aprender, con ganas de entender, con ganas. Y ahí la realidad es que al día de hoy fue un proyecto inicial que se traía básicamente servicios en un área, que era finanzas. Hoy ya vamos por el tercer proyecto importante, lo que eran 300 personas, hoy somos casi 500, y de alguna manera Uruguay, para una compañía como VAS, el Shared Service Center de Montevideo sigue siendo un lugar de confianza para brindar servicios globales. Y eso para nosotros que somos los uruguayos de este proyecto es realmente un orgullo, ¿no? Y después cuando pensabas en la otra parte, ¿no? En aquello de decir, bueno, realmente, ¿qué instrumentos utilizamos? A ver, nosotros hemos sido, si se quiere, fuertes demandantes de todo lo que ofrece el equipo de Uruguay 21 y sobre todo el team de Finishing School. Toda la instalación del SER de VAS fue bastante atípico por las formas que se eligió para preparar a la gente, para entrenarlos, para irlos desarrollando. Y ahí de las cosas buenas que fuimos encontrando con Finishing es que si bien había una propuesta, había un programa, nunca se cerraron a que es esta propuesta y es este programa. Es decir, siempre tuvimos las puertas abiertas para encontrar soluciones en común que nos sirvieran realmente a todos. Y ahí la flexibilidad del equipo para ir encontrando ese camino del medio que fuera útil, fue la verdad que desde el principio y hasta el día de hoy, porque las compañías como nosotros, hay mucha necesidad de generación de nuevas capacidades, que tiene que ver con esto de trabajar en equipos que están distribuidos, en que las personas tienen que interactuar con colegas en todas partes del mundo, que quien sabe una cosa y está trabajando en un área tiene que empezar caminos de innovación y desarrollo de propuestas de valor en otras áreas, y eso requiere, como comentaba Viviana, mucha agilidad, mucha rapidez en poder dar soporte y preparar a estas personas. Y la realidad es que ahí siempre hemos tenido muy buen interlocutor con Uruguay 21 y el equipo de Finishing en esto de diseñar la mejor alternativa para dar soporte a estas necesidades que tenemos, que de alguna manera son las que acompañan la evolución de la organización, ¿no? Y que es lo que hace que siga siendo interesante para una compañía como VAS tener su centro de servicios acá. Y después un canal que nos proporcionaron y que la verdad que nos sentimos también muy
involucrado desde el principio en el desarrollo, que fue lo que es Smart Talent, que realmente es un gran canal de conexión a todo nivel con lo que es la fuerza laboral en Uruguay. El posicionas tu marca, desarrollas eventos, logras comunicar claramente qué sos, qué necesitas, cuáles son las oportunidades de desarrollo. Es decir, es un diálogo abierto que tenemos con toda la comunidad de posibles colaboradores para nosotros, que es sumamente útil. Es sumamente útil y sobre todo te aporta no solo apertura y amplitud, te aporta velocidad, que en estos tiempos también es un diferencial. Así que ya te digo, para nosotros sigue siendo, casi 6 años después, 3 proyectos instalados en Uruguay, sigue siendo una muy linda decisión habernos instalado acá. Sentimos que la compañía confía y confía cada vez más en el equipo que está instalado en Montevideo para brindar servicios globales. Y bueno, y hemos tenido como muy buenos socios también desde Uruguay 21, desde las distintas instituciones que nos apoyaron. Muchas gracias, Ana, espectacular. Y bueno, ahora sí le preguntamos a Bernardo Mancella de Globant un poco cómo este desarrollo de talento y cuán importante ha sido esta iniciativa de desarrollo de talento para escalar la operación de Globant en Uruguay, y un poco de perspectivas de futuro, que era lo que también la audiencia nos estaba demandando. Muchas gracias. Gracias, Federica. Súper interesante la pregunta. También un orgullo estar en este panel, creo que de gente tan interesante y de temas también tan interesantes, ¿no? Te cuento un poquito, para mí el desarrollo de talento, o sea, la respuesta fácil es sí, es súper importante. No lo dudo, no me cabe ninguna duda que es así. ¿Y por qué? Son varios los aspectos que me hacen responderte con tanta soltura esa pregunta. La primera, para nosotros, Globant es una compañía que ayuda a organizaciones a transformarse en el mundo digital y cognitivo, ¿no? Y ese mundo digital y cognitivo, ese mercado, es un mercado con un potencial de crecimiento enorme. No solo actualmente tiene una demanda insatisfecha bastante grande y conocida por el sector, cada vez que habla alguien del sector de lo que es tecnologías de información, hablamos de eso, ¿no? De demanda insatisfecha y de mayores posibilidades, que esto es una realidad no solo de Uruguay, sino del mundo, ¿no? Pero también ese potencial de crecimiento nos hace a seguir en este camino, ¿no? De desarrollar cada vez más talento. Y una de las cosas que me parece que está bueno charlar y hacer énfasis, nosotros a la hora de atraer talento y buscar ese talento, nos enfocamos solo en lo que traen esas capacidades, ¿sí? O sea, si sabe una tecnología, si no la sabe, si tiene el expertise puntual en una tecnología, es algo que obviamente a la hora de entrar a un proyecto puede ser ese corto plazo que sí, esto me interesa que sepa Python, que sepa Java, es algo que miramos. Pero la realidad es que cuando entrevistamos a una persona para unirse al equipo, vamos al talento y a las capacidades que tiene para aprender. ¿Por qué digo esto? Globant está hace 10 años, en junio cumplimos 10 años de pisar Uruguay, lo cual fue un hito súper importante para nosotros. Y cuando pienso en las primeras personas que contratamos, súper talentosas, con un montón de experiencia, y las veo hoy, veo ese desarrollo, esa transformación y esa elasticidad que han tenido, y me vuelvo a decir, ¿hacía falta que sepan esa tecnología o en realidad lo que estábamos buscando era lo que tenían adentro y esas competencias de querer aprender, de ser flexibles y de ser comprometidos? Ahí comparto muchísimo con los colegas, ¿no? O sea, la realidad es que en Uruguay se encuentra un talento que claramente se sabe comunicar muy bien, no solo en español, sino en portugués y en inglés, lo cual es clave, pero también se compromete con los objetivos de las organizaciones, ¿no? O sea, no encontrás una persona que viene, hace su trabajo y se va, sino que se siente dueño, se siente parte, y complementa muy bien los objetivos estratégicos de la compañía, ¿no? Este foco en talento para mí es importante y cada vez toma más peso, más que nada hoy con la pandemia, este mercado en potencial de crecimiento, lo único que hace es potenciar esto, o sea, no es que se dilata, no, esto hace que las transformaciones digitales y las transformaciones cognitivas sean cada vez más necesarias y cada vez más rápido, con lo cual lo que para mí es súper importante es atraer ese talento y después usar Uruguay 21, que la verdad que ha sido un instrumento en todos sus programas súper interesante, Finishing Schools puntualmente para lo que es hacer reskilling y upskilling, que hoy en día lo estamos escuchando muchísimo, pero realmente es súper importante pensar en básicamente cómo hacemos que nuestro talento sea relevante, ¿no? O sea, cómo lo traemos y después cómo lo transformamos en cada vez más relevante en un mundo que se estira, que cambia, que hoy precisa A y mañana precisa B, y la realidad es que la evolución de esas tecnologías son muy importantes y hay que seguirlas. Con respecto a lo que son los programas que nosotros hemos colaborado en Uruguay 21,
para arrancar, quiero comentar la flexibilidad de todo el equipo, desde Jaime, Viviana y todas las personas con las que hemos interactuado en este tiempo. Hemos necesitado, al igual que VAF, de todo. Desde traer gente de afuera, yo la realidad es que yo soy argentino, me vine hace 10 años y sentí ese abrazo de Uruguay a la hora de venir para acá, pero hemos encontrado flexibilidad de todo. Che, Viviana, tengo una idea para hacer tal cosa, dale, le damos una vuelta. Viviana, tengo una persona en Cuba que está varada y que tiene que volver. Perfecto, le encontramos la vuelta. La realidad es que me cuesta mucho, y cada vez que hablo con mis colegas de Globant en otros países, encontrar ese ente que te ayude a conectar lo público y lo privado. La realidad que Uruguay 21 juega un rol clave en esa conexión para el mundo privado, y la verdad que es un gran placer. Me gustaría mencionar dos cosas que hicimos que son súper importantes, comentando los números que decía Viviana, ¿no? De la cantidad de finishings que hicimos. Nosotros tuvimos un programa muy interesante que lo lanzamos el año pasado, que fue Code Your Future, que de la mano de Uruguay 21 y Finishing Schools entrenamos más de 60 jóvenes, y lo que hicimos fue encontrarle la vuelta entre lo que sabían esos jóvenes en el mercado laboral, que estaban buscando ese primer empleo, y lo que necesitaba el sector, puntualmente Globant. Hicimos un periodo puente, digamos, de 3 meses con una capacitación teórica inicial del primer mes, y después los segundos 2 meses de experiencia más práctica, y lo hicimos junto con todo el equipo de Uruguay 21 y Finishing Schools, y la verdad que la experiencia fue divina. El 98% de las personas que entrenamos las contratamos, y gran parte de ellas siguen hoy trabajando con nosotros. Y ese es un poco el cómo traer gente y prepararla para el sector, gente de afuera. Pero también usamos el instrumento para transformar talento, ¿no? Gente que teníamos en la organización, y usamos el finishing para mantenerlos cada vez más relevantes en metodologías, en tecnologías o en verticales de negocio, con lo cual esos instrumentos que también son súper importantes para este mundo cambiante, me parece que es importante destacarlo también. Lo último, reforzar ese punto que también hablaban, ¿no? con Smart Talent. Para nosotros Uruguay 21 termina también siendo un vocero, ¿no? de nuestras necesidades, nos conecta con el mundo que está buscando ese empleo, y algo que creo que tenemos una bandera en conjunta con Uruguay 21 es desmitificar el sector de la tecnología, ¿no? Muchas veces se habla como de, no, la tecnología, y es una persona que viene de una ingeniería en sistemas y un conocimiento muy hard. La realidad es que lo que nosotros detectamos que se necesita es pasión por la tecnología. Claro, eso no puede faltar. Si no tenés interés o pasión, difícilmente te puedas conectar, y después ganas de aprender. El resto se puede aprender. Hay un montón de instrumentos en Uruguay, propiamente dicho, para conectarse, y la realidad es que también el mundo de la tecnología no es solo programación. Hay diseño, hay experiencias de usuarios, hay management, hay desarrollo, hay testing, hay un montón de aspectos, y necesita de un montón de personas, digamos, de diferentes perfiles para conectarse al fin y al cabo con esos usuarios finales y esos clientes, con lo cual la realidad es que la invitación es a seguir apostando por el país. Tenemos planes de seguir desarrollándonos en Uruguay cada vez más fuerte, estrechando los lazos tanto con el BID como con Uruguay 21 para seguir haciendo de Globant Uruguay algo cada vez más grande, y creo que tenemos un rol clave para el futuro por ese mercado en el que estamos, ¿no? En el mercado que le mirás el techo y cada vez se va más lejos el techo, ¿no? O sea, lo tratás de seguir y el mercado sigue creciendo, así que estamos acá muy cómodos en Uruguay, vinimos para quedarnos, y la idea es seguir desarrollándonos en el país. Muchas gracias, Bernardo. Excelente. Y bueno, el tiempo es tirano, así que vamos a tener que ir cerrando le vamos a pedir a Pablo Darch, el director de INEFOP, que nos pueda contar un poquito cómo ha sido esta experiencia de vinculación interinstitucional entre un instituto de empleo y formación profesional junto con una agencia de promoción de inversiones y exportaciones. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, la verdad que es muy interesante poder participar. Voy a ser muy breve porque estamos pasados de tiempo, veo. Simplemente comentar que para nosotros, como entidad responsable del empleo, en primer lugar esto representó, el empleo de formación profesional, esto representó el reconocimiento del estrecha que tienen estos dos temas, ¿verdad? Que hoy quizá nos parece obvio porque hace años que está funcionando, pero de alguna manera hay como una relación virtuosa entre atracción de inversiones y promoción del empleo y del talento, del empleo especialmente
calificado. Eso para esta institución fue un avance, fue realmente una instancia positiva. También el enfoque hacia clientes extremadamente sofisticados que tiene el Finishing Schools, que es la herramienta que compartimos, nos ha permitido observar desde INEFOP el desarrollo de una serie de innovaciones, de buenas prácticas, esa flexibilidad que también acaban de elogiar la gente de las empresas. Son prácticas que de alguna manera a nosotros nos ayudan a imaginar cómo poder trasladarlo a sectores quizás más sencillos y más sofisticados, y comprender o imaginar una lógica en la cual el hecho de tener un operador con alto conocimiento del sector privado, como es Uruguay 21, y en particular la gente que directamente está trabajando con servicios globales, permite también una operación mucho más flexible, más rápida, sin por ello ser, digamos, poco eficiente en la aplicación de recursos públicos. Así que, para cerrar, simplemente, la verdad que muy contentos de INEFOP de haber participado y de ser parte de esta experiencia desde el lado específico de Finishing Schools. Creo que está muy bueno que agencias independientes identifiquen ámbitos de política pública común para trabajar y conjuntamente lo hagan, aprendiendo mutuamente de las experiencias que cada una de ellas trae en su ámbito específico. Así que muchísimas gracias y bueno, será hasta la próxima. Gracias a ti, Pablo. Muchísimas gracias a todos los panelistas por participar. Un saludo especial a la audiencia que nos estaba siguiendo, en particular algunos de los países que vinieron a conocer esta experiencia, en particular Jamaica, Chile y demás, que nos saludan virtualmente. Así que bueno, como siempre, Uruguay de puertas abiertas. Ahora le damos la palabra a Micael Larsson, que va a continuar con el panel para mostrar el caso de Chile. Muchas gracias. Gracias, Federica, y gracias al equipo de Uruguay. La verdad que una experiencia que da gusto escuchar. Siempre nos encanta la evolución, escuchar la historia que han tenido, pero también la evolución que ha tenido la iniciativa de servicios globales en Uruguay, y específicamente los temas de fortalecimiento de capital humano. Vamos directo a Chile, que tenemos también una iniciativa súper interesante, con una escala que ahora les vamos a contar, y una atracción institucional, público-privada súper interesante. Hoy tenemos 3 panelistas. Va a estar en representación del sector público Joseph Neme, que es el coordinador de facilitación de comercio y política comercial del Ministerio de Hacienda. Va a estar en representación de la unidad ejecutora de Fundación Chile, el gerente de desarrollo humano de la Fundación, Hernán Araneda. Y por último vamos a tener a Natalia Lidihover, gerente comercial de la OTIC Sofofa, en representación de este vínculo entre sector público y sector privado. Yo quería brevemente, 30 segundos, hacerles una introducción rápida para contextualizar de qué estamos hablando en Chile cuando hablamos de servicios globales y de la iniciativa de talento digital, y después pasamos directamente a las preguntas. Allí lo que tenemos, estoy compartiendo pantalla, verán, es un programa que empezamos hace 2 años, conjuntamente con el gobierno de Chile, con el liderazgo de la Subsecretaría de Hacienda, que básicamente pretendía, emulando un poco la buena práctica que tenemos de Uruguay, trataba de coordinar todas las actividades que ya existían en Chile relacionadas a la atracción de inversiones, a la promoción de exportaciones, y también a la mejora de estas capacidades de recursos humanos, en búsqueda de mayor empleo en el sector, y sobre todo fortalecer el ecosistema que ya existía en Chile, como decías, con una mayor coordinación entre todas estas instituciones. Allí abajo van a ver que tenemos subejecución de InvestChile, ProChile, Corfo, CENSE, Ministerio de Cultura y Ministerio de Ciencia. Y a partir de esta iniciativa, que ahí estoy, no sé si llegan a ver, Talento Digital surge como un spin-off de la parte de fortalecimiento de capital humano. ¿Qué significa esta iniciativa Talento Digital?
tenemos tres grandes pilares. Ahí, número uno, identificar las necesidades que tiene específicamente el sector privado. ¿Sí? Y ahora vamos a ver en el detalle, cuando comentemos con los panelistas, cómo se diferencia un poco de la dinámica que nos contaron recién los colegas de Uruguay. En segundo, la implementación, cómo se gestiona el desarrollo de esos proveedores de capacitación y cómo se atrae público para esta iniciativa. Y por último, que es súper importante, lo que estamos trabajando mucho, es la certificación de capacidades y cómo insertamos a estos capacitados con a estos talentos que estamos capacitando con las necesidades que tienen las empresas. Allí, brevemente, apuntamos en 4 años a capacitar a 15.000 personas. Así que ese es un breve resumen de lo que tenemos de la iniciativa de talento digital, y sin más pasamos directamente a las preguntas. Joseph, si te parece, empezamos contigo desde la mirada del sector público, un poco que nos cuentes cómo se inserta esta iniciativa de talento digital dentro del programa que coordinas tú de servicios globales, de apoyo a la exportación de servicios en Chile, y sobre todo que nos cuentes un poquito el desafío de la coordinación público-privada con tantos actores. Yo creo que no he visto iniciativa en la región que incluya tantos actores, tanto públicos como privados, tratando de coordinar estos esfuerzos. Así que, sin más, te dejo, Joseph. Gracias, Micael. Bueno, buenos días. Saludo a la audiencia y aprovecho de saludar a los colegas panelistas de Chile y también de Uruguay. Bueno, como tú dices, Micael, y gracias por la introducción, porque ayuda a contextualizar el programa y la iniciativa, lo que estamos haciendo. Pero Chile naturalmente tenía un diagnóstico donde, producto de la cuarta revolución industrial, Chile necesitaba moverse hacia diversificar su economía, diversificar su matriz exportadora. De ahí nació este programa de exportación de servicios, donde buscamos justamente que Chile tenga una mayor participación y un mayor desarrollo de los servicios que tienen un montón de características, donde hay un spin-off, donde hay positividad, los servicios son más resilientes ante los vaivenes de la economía, tienen un mayor valor agregado y nos ayudan a diferenciarnos y a desarrollar nuevas ventajas comparativas como país. Lo interesante de todo esto es que Chile tomó ese programa de exportación de servicios y visualizó que habían nuevas necesidades no satisfechas. El tema de capital humano, que era uno de los pilares, necesitaba un tratamiento propio, un tratamiento per se. Y en ese sentido, consideramos desde el Ministerio de Hacienda, aprovechando la transversalidad que tenemos, aprovechando que teníamos y tenemos un comité público-privado de exportación de servicios que lideramos, donde estamos muy en contacto con las necesidades tanto del sector privado como el sector público y el ecosistema en general, pudimos visualizar que había una oportunidad a desarrollar, una oportunidad de poder hacer algo específico para el talento digital, para desarrollar esas habilidades, pero sin tener necesariamente recursos adicionales para ello. Entonces, algo clave, el desafío clave que tuvimos ahí como Ministerio de Hacienda fue ver cómo juntamos esos actores y cómo ayudamos a generar y a desarrollar cambios internos para poder reenfocar instrumentos dentro del mismo Estado, por ejemplo, dentro de organismos de capacitación, los organismos de fomento de la producción, cómo ayudar a desarrollar y a reenfocar instrumentos que pudieran dar respuesta a estas nuevas necesidades. Y en ese sentido, buscar ayudar a uno de los pilares y uno de los objetivos del gobierno, que ha sido la modernización del Estado. Entonces, se nos juntaron distintos factores, y si miramos los desarrollos siguientes que hubo, ¿cierto? Tuvimos desafíos de una crisis social a fines del año pasado, luego los desafíos de la pandemia. Esto ayudó a empujar una aceleración de un cambio cultural que tiene que ver con todo lo tecnológico. Entonces, en ese sentido, como ministerio, creo que tuvimos la visión de poder tomar una necesidad, aglutinar a los distintos actores, tanto públicos como privados, poder empujar cambios internos para el reenfoque de ciertas políticas, de ciertos instrumentos, y tenemos socios de lujo, así que en ese sentido, francamente, no ha sido un esfuerzo demasiado grande el poder hacer un buen trabajo. Excelente, Joseph. Buenísima la introducción. Le vamos a pedir ahora a Hernán. Hernán coordina parte de un equipo de la unidad ejecutora que, junto con la Fundación Chile, con CODEA, están haciendo un esfuerzo enorme en tratar de
de acelerar este proceso que necesita Chile para transformarse en un país digital y tener el capital humano que necesita para esta cuarta revolución. Hernán, contanos quizás un poquito más sobre cuál ha sido el rol de ustedes específicamente. Ya introdujimos la complejidad que tiene el programa, no solo por los desafíos intrínsecos, sino porque además tiene que coordinar tantos actores públicos y privados. Contanos un poquito más cómo ha sido la experiencia desde la perspectiva de ustedes, y quizás, si tenemos un minuto, que nos cuentes también toda la parte de gestión de calidad, que creo que han hecho un gran trabajo, y si nos puedes contar un minutito sobre eso. Estás en mute, Hernán. Ahí va. Perfecto, muchas gracias, Micael. Bueno, esta gran cantidad de actores acá no es por un afán masoquista enredarnos, ¿no? Sino que la verdad es que se trata acá de una iniciativa que intenta, por una parte, estar muy cercana al mundo del trabajo, a cómo evoluciona la tecnología, a las empresas, y por otra parte, el sector público y los subsidios que tiene para capacitar personas, ponerlos a disposición de esas prioridades. Ahora, como no es un programa habitual, este no es un programa que esté institucionalizado hoy día en la oferta permanente de subsidios, este es un programa de innovación. Y este es un programa de innovación que trata de probar cómo construir un ecosistema de vinculación estrecha entre públicos y privados, donde también hay una vinculación estrecha entre financiamientos públicos y privados de distinta naturaleza, para poder poner en marcha una serie de mecanismos que permitan que la gente se capacite en cosas que tengan una salida de alta empleabilidad, o que se traduzcan en nuevos negocios, por ejemplo, en el caso de los empresarios. Entonces, esto que hay mucha gente, hay un acuerdo político que se hizo hace ya un par de años en esto, muy importante, del Estado con los empresarios, con la SOFOFA, en fin, y posteriormente esto había que traducirlo en una iniciativa más concreta, y es ahí donde la Fundación Chile y la Fundación Codea también se acercaron, y vimos que había una buena posibilidad. Además, no queríamos reinventar la rueda, así que miramos lo que había en otras partes, y por eso estamos muy inspirados en una experiencia muy, muy exitosa en la ciudad de Nueva York, donde justamente interactúan todos los actores relevantes, gente que está en el mundo del desarrollo productivo, de la exportación de servicios también, gente que está asociada a los programas de subsidio a los empleos, las instituciones de formación, etcétera, etcétera. Entonces, esto de hacer ecosistemas es muy interesante, pero requiere una hoja de ruta clara para no confundirse y enredarse. Y yo creo que acá, Talento Digital, lo primero que hizo muy importante, ese fue un factor para focalizar su trabajo, es decir, partir de un diagnóstico muy compartido de que la transformación digital está acá, y esto es una ola que nos arrastra o una ola que podemos surfear. Y la decisión obviamente es la segunda, y entonces ahí el tema del talento es decisivo. También se ha mencionado en el caso de Uruguay, para atraer las inversiones en este tipo de servicios. Y fijamos algunos KPI o algunos benchmarks que fueron muy, muy importantes, que es que dijimos, si logramos probar en una escala suficiente, porque como tú decías son 15.000 personas en 3 años, es nada al punto de vista del mercado laboral chileno, pero es un volumen interesante para hacer una prueba piloto que te permita después escalar eso a un porcentaje mucho mayor de la fuerza de trabajo nacional. Entonces, nuestro tema central acá es probar esto. Hay desafíos fundamentales. Uno muy importante es que no hemos querido transar la calidad de los cursos. O sea, acá investigamos en Nueva York y en otras partes donde esto se traduce en cursos de alta calidad con tasas de éxito, ya sea de continuación de estudio o inserción laboral superiores al 70%, que es muy alto para un programa de entrenamiento en cualquier parte del mundo, y la fórmula ahí tiene que ver con la conexión con la demanda, pero también con modalidades de aprendizaje tipo bootcamp, o sea, son modalidades inmersivas, donde esa persona no es que asista a una serie de cursos por años, sino que son meses, y además participan los propios sectores productivos, empleadores, muy cercanos a ellos, y es un aprendizaje muy práctico. Entonces, y además opera esto con un modelo de competencia que hemos empaquetado que combina las habilidades digitales y las habilidades socioemocionales que son decisivas para trabajar en ambientes ágiles, etc. Entonces, yo creo que acá lo interesante de esto es que este es un programa que por una parte
hace una apuesta responsable a 16.000 personas. Este año estamos en nuestro segundo año de licitaciones, ahí les cuento cómo nos ha ido, pero en el fondo es para afinar un ecosistema que en el futuro pueda ofrecer oportunidades literalmente a cientos de miles de personas en Chile. Entonces, ahora, en lo que decías tú de calidad, en calidad hay dos cosas bien importantes. Una, los perfiles que escogimos, y esto fue escogido con el sector productivo, y escogimos para partir una cantidad de perfiles que los llamamos entry level. Perfil entry level son programas orientados a ocupaciones que no requieren experiencia propia en el sector de tecnología, ni requieren credenciales previas tampoco. ¿Ah? Y a esas personas sí se someten a un entrenamiento muy intensivo en 4 o 5 meses en estos bootcamps para poder ingresar a esos puestos de trabajo y de ahí iniciar quizás una carrera donde pueden ir creciendo en esa vía. Pero también este año vamos a partir con otro nivel de programas que son más bien de especialidad y que apunta a otro grupo. Apunta a un grupo que va a tener que reinventarse y reconvertirse, incluso grupos técnicos y profesionales, ¿eh? Que por la transformación digital, no sé, alguien que puede haber sido, por ejemplo, incluso un técnico o un ingeniero que quiera reconvertirse, reinventarse como un data analyst, por ejemplo. Esa persona que tiene una buena base matemática puede llevarla en poco tiempo y en un programa innovador a esa siguiente etapa. Entonces, este es como un laboratorio, pero que al mismo tiempo tiene consecuencias para las personas que están postulando. Y en el tema de calidad también, el otro punto, para cerrar un poquito la pregunta tuya, ha sido muy importante ir validando que un programa corto puede ser de calidad. No todos los programas cortos son malos. Y en Chile hay mucha evaluación de impacto al respecto, hay un desafío importante. Estos son programas que estamos monitoreando la calidad y estamos generando un conjunto de indicadores que también después puedan escalarse al conjunto del sistema. Entonces estamos viendo la experiencia de usuario de los alumnos. Estamos probando materiales de aprendizaje. Estamos haciendo una encuesta periódica, un pulso a los alumnos en qué cosa su proceso formativo está mejor. Establecemos un ranking entre todos los referentes de capacitación. Entonces, estamos haciendo un monitoreo muy cercano a la experiencia, de manera tal de que en el siguiente paso podamos esto traducirlo en un sistema de calidad que permita rankear, por ejemplo, a quienes lo hacen mejor con este tipo de población y para este tipo de perfiles. Entonces, los desafíos son enormes y yo creo que la coordinación no ha sido un problema tan serio, al contrario, en la medida que acordamos unos focos, yo creo que hemos trabajado de manera muy colaborativa. Excelente, Hernán. Creo súper interesante esto que contás de que la escala hoy te permite pilotear un instrumento, una metodología de trabajo en la cual ustedes se proyectan a futuro que a partir de esta experiencia podamos atender otras necesidades que están surgiendo, nuevas que no se contemplaban en el diseño original del programa. Me consta cuando participamos en las mesas público-privadas que hay un esfuerzo importante de todos los actores de tratar de pensar esto, cómo se le da sostenibilidad y cómo se escala para atender otros problemas. Así que muchas gracias, Hernán, por esa perspectiva. Hablando un poco de experiencias y de lecciones aprendidas, me interesa que Natalia quizás nos cuentes desde tu rol un poco de bisagra desde SOFOFA, entre sector público y privado, que nos cuentes un poco más de desafíos, porque quizás contamos la parte linda de la historia, y contarnos un poco más de desafíos, porque de acá se trata de aprender también de esto. Así que, adelante. Buenos días, muchas gracias, Miguel. Aprovecho a saludar a todos, panelistas de Uruguay y de Chile y la audiencia. Y agradezco también la pregunta porque estoy de acuerdo contigo que parte de compartir la experiencia es compartir los aprendizajes que uno tuvo durante la experiencia o está teniendo. Nosotros como TIC, que es un bicho muy raro que existe en Chile, que lo que hace es disponibilizar que pueda haber una franquicia tributaria para capacitación, entendemos que tenemos un rol de articulador, de esta bisagra entre la empresa, la política pública, y que existan oportunidades reales de formación para las personas. Y aparte entendemos que la ley nos habilita un espacio como de laboratorio para iniciativas, proyectos, plataformas, en el espacio que maduren y que demuestren su impacto pueden ser tomadas por la política pública, como observatorios laborales, como otras experiencias, pero que nos permiten pilotear con flexibilidad que a veces el mundo público no tiene. Y así enfrentamos talento digital. Lo enfrentamos como un desafío bien grande, porque tratar de acompañar que las empresas logren protagonismo en la economía digital y que las personas alcancen esas competencias
requiere primero transformarnos a nosotros. Nosotros somos una organización que tiene 40 años, que hace 40 años que articula estas capacitaciones, que acompaña a un organismo público que también lleva 40 años haciendo lo mismo, y sin lugar a dudas no podíamos hacerlo de la forma que sabíamos hacer las cosas. O sea, nos obligó, creo, a todos los actores a repreguntarnos cómo se hace y cuál es el rol, a asumir una iniciativa que tiene un nivel de incertidumbre bien importante y bien distinta a lo que hacemos habitualmente. Nosotros administramos capacitación que nace diseñada, y luego tenemos que ver cómo se ejecuta, pero que en el momento que llega a la ejecución ya se conoce todo el diseño. Esta es una iniciativa que lo que dice es: voy a hacer todo lo posible para que la empresa logre los desafíos que tiene y las personas lleguen a tener el talento que se necesita. Y el camino es lo que estamos tratando de dibujar. Y eso nos impone, sin lugar a dudas, desafíos muy importantes a todos. Yo creo que el que tiene los desafíos más difíciles es el sector público, simplemente porque esa estructura está parada en normativas y procesos administrativos que tienen los caminos desafíos. Por lo tanto, desandarlos o crear nuevos requiere una dificultad mucho mayor que la que tenemos los privados para asumirlo. En el caso de la llegada a las empresas puede ser más fácil porque llegamos a hacernos cargo de un dolor que ya existe, ¿no? Llegamos como respuesta. Ahora, también es cierto que llegamos como respuesta a una empresa que está desafiada con muchas necesidades e incertidumbre. Por lo tanto, priorizar cuáles y cómo también es parte de cómo flexibilizamos y cómo nos hacemos cargo de la ejecución en la empresa de estos desafíos. Si yo pudiera transmitir un aprendizaje, es necesaria una mesa con actores tan diversos, es necesario la atención de la mirada diversa para hacernos cargo de un desafío tan complejo. Si esto hubiera nacido 100% público, o si esto hubiera nacido 100% privado, no hubiera dado cuenta de todo lo necesario para que avancemos juntos en la transformación necesaria, para que el sistema sea capaz de desarrollar los talentos necesarios para un futuro que aún no existe y que tenemos que imaginar juntos. Excelente, Natalia. Hablando de futuro que no existe todavía y que tenemos que imaginarnos juntos, tenemos unos minutos más y le voy a pedir a Joseph que nos cuente un poco esa mirada de futuro. ¿Cómo lo ven desde el sector público? ¿Cuál es la visión y por dónde ve la sostenibilidad del programa? Bueno, una muy buena pregunta, ¿no? Sobre todo en los días que estamos viviendo. El futuro es un futuro desafiante y un futuro muy cambiante, y la velocidad de ese cambio se acelera además. Cuando tuvimos el diagnóstico tanto del programa como de la iniciativa de talento digital y las necesidades que había, era un futuro distinto al futuro de los últimos meses, que hemos todos vivido como escenario chileno y escenario a nivel mundial. Pero hemos tenido quizás la coincidencia y la suerte de que en el tipo de iniciativa en que estamos solo se acentúa y releva la importancia que tiene y la urgencia que tiene. Acá tenemos que combinar lo importante con lo urgente. Lo que es reskilling, lo que es upskilling, que se ha mencionado, la reconversión laboral, tenemos un desafío de reactivación de la economía. Y para la reactivación de la economía es clave los planes de apoyo al empleo, de apoyo a las pymes, pero también las habilidades que tengan las personas para poder reinsertarse en el mundo laboral. Entonces, en ese sentido, yo le veo un muy buen futuro a la iniciativa porque no hay que explicar la necesidad, no es algo que haya que forzar. Al revés, el desafío es cómo escalamos, ¿no? Como decía Hernán, acá tenemos una cierta escala que nos permite probar, que genera un impacto, pero naturalmente para mover la aguja, como decimos en buen chileno a nivel país, necesitamos que tenga una escala mayor. Pero al mismo tiempo estamos probando en tiempo real, dado el escenario de pandemia y el escenario de los distintos desafíos que hemos estado enfrentando. Por otro lado, creemos que el tener un programa con ustedes, con el BID, que es en múltiples años, nos permite tener una cierta continuidad presupuestaria que de alguna forma no asegura necesariamente los recursos de un año para otro, pero sí da un escenario de mayor certidumbre para tener esta mayor continuidad y poder entregando este apoyo. Y esa transversalidad de la que hablábamos, tanto pública como privada, le da base, le da pilares sustentables y fuertes para poder proyectar esta iniciativa en el tiempo. Otra característica que creemos que es clave para poder proyectar esto en el tiempo y para el futuro es flexibilidad. Y creemos que hemos sido
generando cambios en la medida que se necesita, en la medida que vamos aprendiendo, y creemos que tanto el programa de exportación de servicios como esta iniciativa han demostrado esa flexibilidad, y ejemplos son que hemos incorporado actores que no estaban en el diseño original, como por ejemplo el Ministerio de Ciencia, es un actor que incorporamos a partir de este año. Y la misma iniciativa de talento digital no estaba concebida dentro del programa, pero sí había pilares lo suficientemente flexibles donde se hablaba de la necesidad de potenciar el capital humano que nos permitió hacer esta intervención. Entonces, en ese sentido, creemos que tenemos los elementos y se hace más necesario que nunca poder continuar con este programa. Es un desafío grande, pero creemos también que hemos aprendido muy rápido y estamos muy bien proyectados para ello. Gracias, Joseph. Hernán, ¿nos querés complementar un poco desde la mirada de ustedes este concepto de sostenibilidad, pero sobre todo para que tengamos sostenibilidad del programa, como decía Joseph, más allá de un gobierno de turno? ¿Por dónde ves que viene el tema? ¿Dónde crees que están los desafíos y cómo los podemos afrontar? Bueno, yo diría que hay varios desafíos, ¿eh? Pero yo creo que hay tres como muy importantes. Uno, es un desafío, uno podría decir un desafío de marca, o de credibilidad, o de confianza. El sistema educativo chileno es un sistema sumamente conservador, y por lo tanto es muy improbable que nuestras instituciones de educación superior estén en condiciones de ofrecer programas flexibles, pese a que, hay que decirlo, esta crisis que hemos vivido, esperamos que los movilice un poco, porque forzosamente han tenido que cambiar sus esquemas, pero yo diría que en general esto de mostrar que tú puedes estar en un programa corto, que te genera una credencial creíble, que refleja bien las habilidades que son necesarias en el mercado del trabajo, y esa marca talento digital, yo diría que es un desafío fundamental, y eso no se puede hacer por decreto, se hace en base a resultados, y ese es un desafío fundamental para sostenibilidad. O sea, si nosotros mostramos que una persona, incluso como tenemos un sesgo en este minuto, de gente que es vulnerable pero que tiene estudios de educación superior, pero ha visto en talento digital una opción para potenciar su empleabilidad, en un curso de 4 o 5 meses, de alta calidad. Entonces, yo creo que instalar eso, y es un tema mundial esto, ¿no es cierto?, de las credenciales parciales, por ejemplo, que han cambiado las necesidades educativas. Tú estás en la mitad de tu carrera y no quieres volver 5 años a la universidad o un pregrado, ¿no? Entonces, esa es una categoría de producto, por decirlo así, que es muy importante instalar y demostrar que funciona. Lo segundo, yo creo que necesitamos diversificar las formas de financiamiento. Quizá uno de los dilemas y de los desafíos que tenemos hoy día es que, por el tipo de financiamiento que tenemos, que está referido a una población de carácter mucho más vulnerable, eso le impone ciertas restricciones a la iniciativa hoy día, y en el futuro todos estos servicios deben estar disponibles a gente que estuviera dispuesto a pagar por ellos también, ¿eh? Porque si están bien hechos y están sintonizados con la demanda, son servicios también que generan una rentabilidad, un retorno privado interesante, ¿eh? Y entonces yo creo que la ampliación y la innovación en los mecanismos de financiamiento a la demanda por estos cursos es un segundo tema bien importante. Y lo tercero, un desafío, lo mencionó también Natalia, lo aludió Joseph, yo creo que el desafío de instalar un sistema de calidad de la formación en Chile que esté mucho más centrado en la noción de resultado y inserción laboral y empleabilidad. Hoy día no tenemos eso, entonces hay mucha información asimétrica de la gente que participa en esto, qué curso compro, hay una enorme variedad de cursos, hay decenas de miles de cursos, ¿no? Y es literal. En cambio, si uno tiene unas categorías de cursos donde uno diga, mire, esto tiene sello talento digital, tiene sello SOFOFA, etcétera, tú claramente estás diciendo, bueno, definitivamente aquí es algo donde si yo voy a invertir, vale la pena, y donde el Estado también podrá decir, bueno, esto genera mejores posibilidades de empleabilidad. Entonces, yo creo que esos aspectos son importantes para la sostenibilidad. El otro tema son cosas un poquitito más instrumentales, que es mantener permanentemente monitoreo de cómo va, ¿no es cierto?, el sistema de cómo va variando la demanda, y también tener un sistema que permita innovar permanentemente los programas, ¿eh? Una de las cosas, Micael, más interesantes que vimos en Nueva York es que instituciones de formación obligadas por el Major de Nueva York modifican sus currículum cada 6 meses, ¿ya? Ahí se da una configuración de actores que permite hacer eso. Entonces, bueno,
cómo podemos tener un sistema que sea suficientemente flexible y que vaya ayudando, ¿no es cierto?, a las empresas que quieren ir a su transformación digital o a nuevos portadores de servicios a poder optar a estas modalidades formativas que estén muy sintonizadas con las tendencias que vienen. Entonces, esta función de antenaje también es una función que es muy importante para mantener el objetivo de talento digital. Excelente, Hernán. Y por último, tenemos un minuto más, Natalia, brevemente, si nos querés contar un poco esta pata de la intermediación laboral, en este contexto que ha cambiado tanto en los últimos meses. ¿Qué esfuerzos están haciendo y cómo están conectando con las necesidades de las empresas? Bueno, es un tema demasiado complejo para un minuto, pero voy a tratar de agregar por sobre todo lo dicho, porque de lo dicho hay mucho que aporta esto. Pero el fenómeno de la reconversión laboral necesaria, dado los cambios en el mercado laboral que estamos enfrentando en el mundo entero, donde ni Chile ni Uruguay son los únicos que lo están viviendo, tiene una respuesta en talento digital. No el problema y el fenómeno completo, por supuesto, pero sí tiene una respuesta que es muy importante. Porque la reconversión laboral tiene que ver con entender cuáles son las ocupaciones que están quedando obsoletas, cuáles son las personas, por lo tanto, que son necesarias acompañar en esa reconversión, y lo que vale millones, hacia dónde acompañarlos. Y talento digital tiene la capacidad de estar adentro de las empresas, entendiendo los desafíos que dan lugar a las nuevas ocupaciones. En el momento que talento digital entiende los nuevos talentos necesarios, lo que está entendiendo son las ocupaciones que se están inventando y hacia dónde hay que llevar a la gente. A toda la gente, por supuesto que no, hace falta habilidades previas para poder acceder a esa formación, pero tienen parte respuesta a lo que se necesita para la reconversión. Y creemos que es una de las apuestas importantes de este programa, estar vinculado desde las necesidades de talento en la empresa para dar respuestas formativas y por tanto oportunidades de reconversión a las personas. Puedo hablar mucho más, pero creo que no era el tiempo. Eso complementa lo que ha dicho hasta ahora. No, buenísimo, Natalia, y me quedo con esto último, y acá para cerrar, no solo este panel y también el de Uruguay, agradecerles obviamente a todos los que participaron en ambos paneles, creo que ha sido riquísimo, ambas iniciativas son similares, pero tienen una diferencia de enfoque fuerte que hace que se complementen, y del lado del banco siempre tratamos de mirar estas diferentes experiencias para ver cómo podemos seguir aprendiendo. Me quedo con esto último que decías. Creo que lo fundamental para que estos programas sean exitosos, me quedo con dos cosas. Esto de la participación activa del sector privado desde el diseño, pero también en la ejecución fuertemente, que estén involucrados en cómo se hace esa ejecución y en esa intermediación laboral en la pata final. Y lo segundo es esto que resaltaron varios de ustedes, de la flexibilidad. En la medida que nosotros tenemos flexibilidad en los programas para adaptarnos a estos cambios, hoy más que nunca sabemos que tenemos menos certidumbre sobre qué va a pasar mañana, y si tenemos flexibilidad desde el diseño y la ejecución de estos programas, nos podemos adaptar mejor. Así que les súper agradezco a todos nuevamente, a los participantes. Les recuerdo que miren la agenda, seguimos con una sesión súper interesante sobre ACTEC, que empieza enseguida, y gracias por participar a todos. Nos vemos pronto. Un gran abrazo. Muchas gracias.